Bien, señores, la revista tiene el placer de contar con la presencia del magistrado Julio Aníbal Suárez, ex juez de la Suprema Corte de Justicia, miembro del área laboral y de tierra del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros queremos agradecerle mucho al magistrado estar aquí porque hay una posición que él dio a conocer a su salida de la Suprema y es una posición estrictamente de principios y mucha gente podría interpretar que el magistrado Julio Aníbal Suárez estaría reclamando otra cosa que no sea defender los principios de que un magistrado en edad activa, su cambio, sustitución o despido de un organismo como la Suprema Corte debió de ser más ampliamente explicado. Eso es lo que nosotros como ciudadanos, no abogados, vemos. Por eso agradecemos al magistrado su presencia aquí. Magistrado, gracias por estar aquí y vamos a comenzar por ahí. Bueno, en verdad quien debe dar las gracias soy yo, porque esa introducción que tú haces es necesario que quede bien esclarecida, porque oí un comentarista decir que yo lo que quería eran 14 años más. Es decir, una forma muy simple de enfocar el problema y una forma muy desconsiderada de hacerlo. Ciertamente nosotros en principio ni siquiera íbamos a ejercer ninguna acción, porque originalmente tuvimos un deseo, una intención, que se fijara cuál había sido nuestra posición en la Suprema Corte de Justicia, cuál había sido nuestro devenir, cuál había sido nuestro proceder, porque se nos hizo una acusación que parecería muy simple. Eso es decir, de que no siempre procedió de manera imparcial e independiente, parece simple, pero en sí conlleva una acusación grave, porque no hay algo más pecaminoso para un juez que no ser imparcial e independiente. El problema más grave que puede tener una justicia es cuando es dependiente o cuando es parcial. Además, eso implica una falta en el ejercicio de mis funciones que degeneraría incluso en una acción penal contra mí, que sería por la prevaricación. Es decir, yo me interesé en que se esclareciera esa situación. Y lo dije en la primera oportunidad que hablé, que ni siquiera quería dirigirme al Consejo de la Magistratura, cuyo miembro me conocen bien, porque decía, ellos mismos saben que eso no es verdad. Pero quien no me conoce a mí puede pensar que es cierto que yo a veces no actuaba. Ese justamente es el punto, magistrado. Exacto. Mire, dicen, es que el Consejo de la Magistratura tenía la facultad de dejar a todo el mundo que no fuera los que tuvieran los 70 años, los 75, o remover a quien le dé la gana. Eso podría decirse, pero hay algo que yo creo que fue la base, y quiero que usted lo confirme o lo desmienta, que es que la permanencia de otros 2 o 3 magistrados y la exclusión suya fue la que nos molestó. Exacto. A los que lo conocemos a usted. Sacar una parte y dejar otro significa una imputación. Exactamente. Exacto. Es una imputación de deficiencia, de insuficiencia o de mala actuación. Entonces, claro, yo no podía quedarme callado frente a esa situación, sobre todo cuando yo realicé una labor que fue bien aceptada por todo el mundo antes de la evaluación. Incluso en la propia evaluación, a mí se hizo comentarios sobre la forma en que yo había presentado la evaluación. Ahora bien, el Consejo no puede dejar al que quiera, al que le da la gana. Eso es un mal criterio del que lo emite. Porque la Constitución de la ¿no es así? No es así. La Constitución de la República dice que los jueces, lo primero es que los jueces son designados por un periodo de 7 años. A los 7 años son sometidos a una evaluación para determinar si se confirman o no. Lo que quiere decir que esa evaluación usted no la pasó según ese consejo. Exacto. Pero la Constitución señala en el artículo 181 que cuando el Consejo decida no confirmar a un juez, tiene que dar los motivos
en que sustenta la no confirmación. Magistrado, pero usted no está pidiendo la revisión de exámenes. No, porque es que no hubo esa evaluación. Es decir, en sí, el trabajo mío no fue evaluado, sino que se me hizo una imputación que no se discutió, y por eso es, como lo veremos más adelante, que nos lleva a ejercer una acción por inconstitucionalidad. Entonces, el artículo 181 plantea eso. Por eso yo señalo lo siguiente. La regla es la confirmación. El Consejo no tiene que dar motivación para confirmar a un juez, pero sí tiene que dar una explicación por qué un juez no se confirma. Y eso, la razón es la siguiente. ¿Dónde queda la independencia del Poder Judicial si el Consejo de la Magistratura o cualquier órgano puede decidir la cancelación de un juez sin dar motivo? Si en forma caprichosa un juez puede ser destituido, los jueces no van a actuar de manera independiente. Sería una paradoja de la justicia. Exacto. Porque real y efectivamente el juez va a depender su posición del criterio caprichoso, antojadizo de un órgano, el cual para tomar esa decisión no tiene que dar ningún motivo. En el momento del conocimiento del caso suyo, ¿el magistrado Subero todavía era parte del Consejo de la Magistratura? Como presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y se conoció su voto en ese caso? El acta dice que la decisión fue tomada unanimidad. Ya. Esto quiere decir que él votó igual Subero que el resto. Y Víctor José Castellano, que era el secretario, juez de la Suprema Corte de Justicia. Dos jueces votaron. Cuando el 24 de enero fue que se firmó el acta. Porque la decisión se tomó el día 21 de diciembre. Pero no se levantó el acta de inmediato, sino que se levantó el día 24 de enero. Cuando yo veo que dice que fue unanimidad, no me dolió la cancelación. Lo que me dolió fue la unanimidad. Sí, dos compañeros sabiendo el trabajo que usted hubiera hecho. Y sobre todo, que había hecho. Que para el que no conoce el manejo de la Suprema Corte de Justicia, dirán, bueno, pero el Consejo tiene razón. Porque si el presidente de la Suprema y otro juez de la Suprema Corte de Justicia, compañero de él, que son los que deben saber su proceder, se desempeñó, están diciendo que él no era imparcial y no era independiente. Es decir, eso, y esa fue la acusación de falta de imparcialidad, de independencia. Pero de esta manera se dice que mi proceder no siempre, que en el tiempo de duración mi proceder no siempre estaba de acuerdo con los principios de independencia e imparcialidad. Es decir, ni siquiera se me lanza una imputación formal de que no era imparcial, sino que no siempre. Pero en el acta no se señala en cuáles casos era que yo no era imparcial. Imputación que en los otros siempre fue siempre, en lo que permanecieron. Exacto. Bueno, no, en lo que permanecieron, no se entra en ese detalle. Dicen que presentaron una evaluación de desempeño y que estuvieron de acuerdo. Eso es lo que se dice con lo que se quedaron. Ahora, las otras dos personas que destituyeron, una fue a Egli Muldón, ahí se dice que fue que no era imparcial, y se le acusa a ella de que no era imparcial e independiente, y se le señala de que ella está vinculada a una persona que no le permite la imparcialidad. Obviamente se está refiriendo al esposo, que fue dirigente PRDista, que fue funcionario del gobierno. Sí, el esposo de Nani Salazar. Y lo que determina que fue una cancelación política. Eso es una imputación política. Porque al margen de quién sea su esposo, lo que habría que ver cuáles son los hechos que en ella revelan la influencia del marido. Lo mismo sucedió con Arita Berger. A Arita Berger también se le imputa un hecho específico de que hay una persona desvinculada del Poder Judicial que ejerce influencia en ella. El caso de Guillermo Gómez. No se dice el acta. Sí, pero hay caso de Guillermo Gómez. Se dice que tiene... ¿Y en el caso suyo? Simplemente se dice de que no siempre procedía. No siempre. Si no se atrevieron a decir que yo no era imparcial, independiente, sino que no siempre. Habría que ver en qué caso se procedía. Magistrado,
la magistrada Esmurdoc estaba casada con un dirigente PRDista cuando la nombraron. Es decir, ella no que se casó durante el ejercicio. No, con la misma persona. Y cada juez fue propuesto por alguien. Yo no sé si usted recuerda cuando se trató de crear el Tribunal Constitucional, que el presidente Fernández invitó a unos juristas franceses para que justifiquen la creación de un Tribunal Constitucional. Y ese jurista dijo, en una forma que a mí personalmente me extrañó, que el juez, después que es nombrado, no tiene que ser agradecido. Exacto. Pregunta que yo le hago. El nombramiento de Julio Aníbal Suárez como juez de la Suprema Corte, que fue su primer cargo en la judicatura, porque siempre ejerció, sí. ¿Por recomendación de quién vino? Sí, primero voy a decirte esto. Yo comparto ese criterio y lo he estado diciendo. El juez tiene que ser malagradecido. El juez no puede ser agradecido, porque un juez no puede decidir en favor de la persona que lo recomendó, porque no es buen juez. Si la persona que recomienda a un juez no tiene derecho, tiene que fallar en contra. Yo fui recomendado por el doctor José Francisco Peña Gómez en la nómina del PRD. Eso no se oculta. Fue un acuerdo político que hubo en aquella ocasión. Recuerdo que en esos días usted presentó un programa que nosotros participamos, sí. Que era en el canal, en otro canal me parece que fue. En el 2. En el canal que nosotros participamos. Y todo el mundo sabía que eso fue un acuerdo político, sobre todo entre el Partido Reformista y el Partido Social Cristiano. Porque el presidente de la República, que era Leonel Fernández, sí, era del Partido de la Liberación, pero no tenía fuerza en el Consejo. En el Consejo de la Magistratura, sí. De la época. Ahora bien, como consecuencia de eso, y lo sabe bien el Partido Revolucionario Dominicano, que no ha hecho ninguna defensa, ni me va a defender, ni mucho menos, porque tampoco el Partido Revolucionario no quería saber de mí como juez. Porque yo no fui... Porque usted fue mal agradecido. Porque fui mal agradecido. Como consecuencia de eso, yo tomé una posición que fue la de juez. E igual que sucedió con los trabajadores. Yo era abogado de sindicato, de trabajadores, y yo participé en la mayoría de los conflictos colectivos del país. En todo lo que llegó a la Suprema. En todos los conflictos participé yo cuando yo ejercía. Cuando los trabajadores fueron a felicitarme, yo les dije a mí, yo hasta hoy fui abogado de los trabajadores. Hoy soy juez de la República. Y sobre esa base tiene que... Doctor, en el caso específico suyo, oiga bien la pregunta, ¿puede ser que la causa de la excepción que dice en algunos casos no actuó apegado a la imparcialidad, se esté hablando de justamente que usted no fue agradecido con el presidente del Consejo de la Magistratura en algún fallo que lo afectó? Bueno, se da como... Específicamente, en el caso Sun Lang, ¿usted fue un disidente? Yo fui de los disidentes. Ya. Fui el principal promotor de la disidencia. No más preguntas. Hay algo, no, y para abonar eso, hay una coincidencia. Esa razón no se ha dado, pero se ha manejado. La coincidencia es que los otros dos personas que votaron ese voto disidente, también se le sancionó con la institución, no se le confirmó sobre la base que no eran independientes. ¿Subero y Les Murdoc? No, Subero no. Subero fue el que presentó la posición que finalmente ganó, que fue un híbrido ahí, que quiso complacer a todo el mundo, y lo que se hizo fue que se disgustó a todo el mundo, y ahí comenzó la desgracia del prestigio de la Suprema Corte de Justicia con la Sun Lang. Entonces, la otra persona era Arita Berger. Entonces, la Berger, usted y la Murdoc fueron los tres votos disidentes. Los tres votos disidentes, y los tres se dice que no somos disidentes, porque a una cuarta juez que fue cancelada, pero ahí se dice que no presentó la evaluación correspondiente. ¿Cuáles eran las tres posiciones en Sun Lang, magistrado? La primera posición era de que el contrato era inconstitucional. Porque no fue al Congreso. Porque no fue al Congreso. La segunda posición era de que el contrato no tenía que ir al Congreso porque no se trataba de una deuda pública, que era la posición que enarbolaba Luciano Pichardo, José Enrique Hernández Machado, Romero Confesor y Darío Fernández. Pero sobre todo, la cabecilla de esa posición era Luciano Pichardo. Nosotros, había un consenso
o no consenso, la mayoría estaba por la inconstitucionalidad. Pero el día que se fue a discutir el asunto, parece que hubo algún manejo o algún temor y se buscó una solución. ¿Y cuál fue la solución de Subero? La solución la híbrida. Él fue que presentó la posición de que era inadmisible, de que los demandantes no tenían calidad para demandar la inconstitucionalidad, lo que yo veo como un absurdo por esta razón. Primero, en agosto del año 19... Los demandantes fue el Partido Revolucionario Dominicano. Y una entidad de sociedad civil también, fueron dos demandantes. Pero la razón que se dio para declarar la inadmisibilidad fue que, si bien es cierto, y ahí fue que tuvo lo grave, porque en la propia sentencia se dice que era necesario que el contrato se mandara al Congreso. Ahí, con esa coletilla, se enajenó la enemistad del gobierno. Pero, para que eso fuera así, para que se produjera la inconstitucionalidad del apoderamiento, era necesario que el órgano donde debía enviarse el contrato era el que debía ejercer la acción. Esto que estaba diciendo que nunca era posible ejercer la acción, porque ¿quién era el órgano? El presidente del Senado, que generalmente es del mismo partido del presidente de la República. Entonces planteaba que un particular no podía ejercer la acción, que era inadmisible. Pero ¿cómo no va a ejercer la acción un particular si lo que está en juego son las rentas nacionales? Si está en juego el patrimonio nacional, cualquier persona tiene calidad para demandar que el contrato se haga correctamente. Y sobre todo, fue una desvergüenza, lo digo yo así, de nosotros, como Suprema Corte de Justicia, que en septiembre de 1998, nosotros declaramos que el significado de parte interesada que decía la Suprema Corte de Justicia en la Constitución de la República para elevar un recurso de inconstitucionalidad consistía en cualquier persona que estuviera ligada a una instancia o que eventualmente pudiera demostrar un interés legítimamente protegido. Para nosotros favorecernos con la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de carrera judicial que limitaba la inmovilidad de los jueces, a nosotros dijimos eso. Entonces podían hacerlo, pero para esto no. Para esto no. Y eso es, en ese tipo de cosas, esas discusiones que yo tenía allá, es que eran los momentos en que yo no era disidente, en que yo no era imparcial y que yo no era independiente en ese tipo de discusiones. Entonces yo planteamos la situación. Entonces nosotros lo que decimos en el voto disidente, ni siquiera nosotros entramos en el detalle de señalar es inconstitucional o no. No. Nosotros le criticamos a la Suprema Corte de Justicia de que no se le dio oportunidad al demandante a que se conociera el asunto. Magistrado, por la experiencia con la nueva Constitución, con el Tribunal Constitucional, específicamente ese fallo que nos estamos refiriendo, ¿puede conocerse de nuevo o ya eso está como la cosa definitivamente juzgada? No puede conocerse porque hay una disposición transitoria de la actual Constitución que señala que los casos que ya habían adquirido la autoridad de la cosa juzgada, sobre todo en materia constitucional, por haber sido decidido por la Suprema Corte de Justicia, no pueden ir de nuevo al tribunal. Y la base de ese fallo, no importa lo que diga, no puede conocerse nada que tenga que ver con Sunland, ¿verdad? Sí, podría plantearse una nueva acción sobre otro... Pero diferente, sobre otra... Pero no sería una revisión ya. Esa decisión, porque ustedes saben que el Tribunal Constitucional, recuerden el debate que hubo, de si el Tribunal Constitucional tiene la última palabra con relación... ¿Y cuándo prescribe esa acción? La ley no establece plazo de prescripción. Plazo. La ley establece un plazo de prescripción de 2 meses para... Bien, vamos ahora a lo personal. Personalmente, ¿cómo usted se siente? Yo me siento bien y... Bien. Bien. Frente a una injusticia. La estoy enfrentando. Lo malo, la injusticia afecta mucho cuando usted se cruza de brazos y usted no tiene potencia, o no tiene capacidad, o no tiene determinación para usted enfrentarla. Pero frente a esa injusticia, yo veo la reacción que ha tenido la y todas sus acciones en el desempeño de esas funciones de juez,
usted la defiende y se siente tranquilo de conciencia de que no hubo influencia de ningún tipo en ningún caso. Sumamente pleno. Y ese es uno de los motivos por los que yo estoy contento y satisfecho. Y porque ha sido reconocido. Ha sido reconocido por personas que me conocen, por personas que no me conocen, incluso que tenían referencia de mi actuación. Es decir, la posición que siempre adopté ha sido manifestada. He tenido un respaldo pleno y eso es lo que me hace sentir muy bien. Por eso, y generalmente parecería como que son poses cuando dice, bueno, está golpeado y te sientes bien. No, yo me siento bien. Porque ha dado lugar a que se me reconozca. El trabajo mío se estaba quedando en las cuatro paredes de la Suprema Corte de Justicia. Ya. Como consecuencia de esta actitud. Se conoció. Se conoce. Y todo el mundo lo está conociendo. Una pregunta. Después de del primer pronunciamiento suyo, del primero, conociendo a Julio Aníbal Suárez, ¿usted no recibió ninguna oferta de otra posición, aunque no sea dentro de la judicatura, de parte de alguna instancia de poder aquí? No, ninguna, no. Ninguna, ni conversado con nadie, ni mucho menos. No, ni remotamente, no. Ni de ningún partido, nada de eso, no. Ni siquiera de un cargo diplomático. No, de ninguna manera. Ni de una instancia internacional. No, porque yo he insistido que no es una cuestión personal, como usted planteaba cuando... Que usted no está buscando un cargo. No, a mí me hicieron una entrevista para un periódico y yo dije, mi ciclo como voy a hacer, y ya cesó. Yo ahora voy a tratar de tener una nueva dimensión en mi ejercicio profesional, en cierta parte de la docencia. Voy a tratar de elaborar como consultor y como asesor. No Bien, voy a ir a los tribunales a litigar. Un regalito, magistrado, antes de irse. Cuando se creó el Consejo de la Magistratura, a raíz de aquel famoso programa de televisión que se hizo para escuchar los aspirantes, algunos fueron, el doctor Campillo dijo, recuerdo perfectamente, yo necesito trabajar. Sí. En el caso del doctor José Enrique Luciano Pichardo preguntó, ¿qué voy a hacer con mi bufete? Porque mis hijos son abogados, debo cerrarlo. Oímos muchas cosas interesantes. Yo dije aquí, después que vinimos de ese programa, que el hecho de que los senadores de cada área judicial, el de Santiago, el de La Vega, el de San Francisco, donde habían corte, siempre se repartían la judicatura y que ahora esa repartidera pasó a otra instancia en el que 2 diputados, 2 senadores, el Poder Ejecutivo, que lo que ha habido un cambio de instancia, pero en el fondo la política sigue dominando el Poder Judicial. ¿Usted comparte esa afirmación? Claro. Y hay que ver solamente la conformación del Consejo del Poder de la Magistratura. Está integrado por políticos mayoritariamente. Y quiero señalar lo siguiente. Cuando yo hablo de la independencia del Poder Judicial, cuando yo hablo de que no se debe dejar en manos de un órgano para que caprichosamente le ponga término a la función de un juez, no me estoy refiriendo solamente a la posibilidad de que sea el gobierno, porque el Consejo de la Magistratura podría estar integrado por miembros que no sean afecto al gobierno, como es el caso cuando nosotros resultamos electos. Ahora hay la posición de que el gobierno tiene control mayoritario. Tiene por lo menos 6 miembros mayoritarios. Y políticos, la mayoría. Pero puede darse el caso también de que el Consejo esté en manos de la oposición y si el juez no es simpático con la oposición, también correría el mismo problema. Nosotros hemos planteado, nuestra posición favorece a los actuales jueces. Bien. Nuestra posición quiere darle confianza en la decisión de los jueces al tomar decisión. Bien. Nuestra posición está planteando que los jueces actúen con conciencia. Pero antes yo quiero, no sé si estamos terminando ya, antes yo quería señalar que cuando hablamos de malagradecidos y demás, eso me lleva a mí incluso a rebatir a quienes entienden que porque el Consejo Nacional de la Magistratura está conformado mayoritariamente por miembros de un partido político, tienen temor de que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo,
se alineen con ese partido y que se le pueda aplicar lo que me están aplicando a mí, de que no siempre, quizás podría decirse, bueno, no siempre fue dependiente e imparcial, sino alguna vez independiente. ¿Por qué yo digo esto? Porque yo tengo la experiencia de que yo fui un recomendado político. Si no, ellos, por militancia política. En ese mismo tenor, si los dos jueces hubiesen votado en contra porque conocían su actuación, fueran acusados, tuvieran hoy la misma acusación que pesaron sobre ustedes, si ellos hubieran sido disidentes en el voto en favor de usted. Es muy posible. Ya. Es muy posible. Pues yo te planteo lo siguiente, es decir, tengo la experiencia de que yo fui un recomendado político. Sin embargo, quienes me recomendaron políticamente no pueden decir que me manejaron, ni mucho menos, ni me dieron instrucciones, ni que yo actué sobre la base de sus intereses. Por eso, yo espero que los jueces actuales, aún ¿Usted favoreció habiendo... al PRD en su fallo? ¿En cuál fallo? En el fallo de Sunlan. Pero no fue porque era del PRD, sino fue por una cuestión de derecho. Porque eso no quiere decir que tú no coincidas con la persona que te recomienda, con el que tenga derecho. Porque en muchísimas otras ocasiones yo coincidí con el gobierno. Yo no coincidí con la gente del PRD cuando el plan Renove. Y con muchísimas decisiones que estaba interesado en cuestión de derecho. Pero entonces yo lo que estoy planteando es que todo depende de la dignidad y de la honestidad del juez. Estos jueces pudieron haber sido designados con ese criterio. Bien. Y yo tengo la esperanza de que esos jueces que están ahí, que yo no puedo atacar a ninguno de ellos, porque incluso si esos fueron jueces que si no lo designamos nosotros como jueces de paz, por lo menos lo ascendimos a la corte y yo no puedo decir que no sirven como jueces. Bien. Ahora, depende del proceder de ellos, de forma qué tan digna actúen ellos, de qué tan forma independiente actúen de ellos, de qué tanto se olviden de los fines para los que fueron designados. Por eso yo tengo esperanza